Hay puertas que una vez cruzadas cambian el mapa de tu vida para siempre. Y algunas de esas puertas no son de madera ni de metal, son umbrales invisibles, como el que separa la seguridad de tu cama del mundo exterior en mitad de la noche. Existen susurros antiguos, advertencias que pasan de generación en generación y que muchos descartan como simples supersticiones. No salgas si ya estás acostado. Una regla simple, casi infantil. Pero, ¿y si no es solo un dicho? ¿Y si es el eco de una verdad terrible, aprendida a un costo demasiado alto? Esta noche vamos a explorar una de esas verdades, una crónica sobre una decisión que desató una oscuridad imposible de contener. Si las historias que se esconden en las sombras te llaman, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje, no te arrepentirás. Todo comenzó con el sonido insistente de un teléfono. Para Leonardo, era la 1:17 de la madrugada. El resplandor de la pantalla iluminó su rostro somnoliento, mostrando el nombre de Sofía, su exnovia. Habían terminado hacía meses, de forma abrupta y dolorosa. Ver su nombre parpadear en la oscuridad se sintió como un fantasma entrando en la habitación. Ya estaba en la cama, arropado, en ese estado de duermevela, donde el mundo real empieza a desdibujarse. La primera regla, la que le repetía su abuela con una seriedad impropia de ella, resonó en su mente en sí. El cuerpo ya busca el descanso, no lo traiciones por un llamado del mundo. Ignoró la primera llamada ni la segunda, pero a la tercera un nudo de ansiedad se formó en su estómago. La voz de Sofía al otro lado era un hilo frágil, quebrado por sollozos ahogados. Le rogaba que fuera a su casa. Decía que no estaba sola, que había alguien más allí, que tenía miedo. La lógica de Leonardo le gritaba que era una trampa emocional, una de las muchas que Sofía solía tender. Pero el pánico en su voz sonaba demasiado real. Por favor, Leo, te necesito. Esas palabras fueron la llave que giró la cerradura. Se levantó, sintiendo un frío antinatural en el suelo de madera, un frío que no tenía que ver con la temperatura de la noche. Mientras se vestía a toda prisa, una extraña quietud se apoderó del apartamento. El zumbido habitual de la nevera parecía haber cesado. El viento de afuera, que antes golpeaba suavemente las ventanas, enmudeció. Era como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, observándolo. El camino a casa de Sofía era corto, apenas 10 minutos en coche, pero esa noche, las calles familiares de su barrio parecían un escenario ajeno. Los faroles proyectaban sombras alargadas y retorcidas que danzaban como espectros en el rabillo del ojo. No había otros coches, no había peatones, solo él, su vehículo y un silencio pesado, opresivo. Cada semáforo en rojo se sentía como una pausa deliberada, una oportunidad para que se arrepintiera y diera la vuelta. Pero la imagen de Sofía, aterrorizada, lo empujaba hacia adelante. Al llegar a su calle, notó que todas las casas estaban a oscuras, excepto la de ella. Una única luz brillaba en la ventana del piso de arriba, parpadeando de forma irregular, como el latido de un corazón enfermo. Aparcó y bajó del coche. El aire era denso, cargado de una electricidad estática que le erizaba el vello de los brazos. La puerta principal estaba entreabierta, una invitación silenciosa a la oscuridad del interior. Empujó la puerta y el chirrido le pareció un grito en medio del silencio absoluto. Sofía llamó, pero su voz fue absorbida por la negrura de la casa. No hubo respuesta. A la única luz seguía parpadeando arriba. El instinto le decía que huyera, que volviera a la seguridad de su coche, a su cama, pero ya había cruzado el umbral, ya había roto la regla, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. ¿Desde qué parte del mundo están viendo este video y qué están haciendo mientras escuchan esta historia? Con el corazón martilleando contra sus costillas, Leonardo subió las escaleras. Cada escalón de madera crujía bajo su peso, contando los pasos hacia lo desconocido. La luz provenía del dormitorio principal. Al llegar al umbral, se detuvo. Lo que vio no fue a un intruso, ni una escena de pánico. Sofía estaba sentada en el suelo, en el centro de la habitación. Estaba tranquila, con una sonrisa vacía en los labios. La luz parpadeante no venía de una lámpara, sino de decenas de velas dispuestas en un círculo a su alrededor. El aire olía a cera quemada y a algo más, algo dulzón y metálico. En el suelo, junto a ella, había fotografías de ellos dos. Algunas estaban rotas, otras quemadas por los bordes. «Sabía que vendrías», dijo ella,
sin mirarlo. Su voz ya no era frágil, sino monótona, carente de toda emoción. ¿Siempre vienes? Leonardo dio un paso atrás. El miedo que había sentido antes era un juego de niños comparado con el terror helado que ahora lo paralizaba. Aquello no era una llamada de auxilio, era una invocación a Sofía. ¿Qué es todo esto? Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos no eran los suyos, reflejaban la llama de las velas, pero detrás de ese brillo había un vacío abismal, una oscuridad antigua y hambrienta. Te dije que nunca te dejaría ir, susurró. Si no podía ser mío por las buenas, encontraría otra manera. De repente, las llamas de las velas crecieron violentamente, danzando hasta casi tocar el techo. Las sombras en la pared se retorcieron, fusionándose en una única silueta alta y deforme que se cernía sobre ella. Leonardo no vio a ninguna otra persona física en la habitación, pero sintió una presencia pesada, antigua y malevolente, que lo observaba con un interés depredador. Sofía no estaba sola, como le había dicho por teléfono, pero su compañía no era de este mundo. El verdadero precio de romper las reglas no es un castigo inmediato, no es un monstruo que salta de las sombras, es algo mucho más sutil y permanente. Leonardo huyó de esa casa, corrió sin mirar atrás, subió a su coche y condujo sin rumbo hasta que el sol comenzó a despuntar en el horizonte. Nunca volvió a hablar con Sofía. Ella desapareció de la ciudad unos días después, sin dejar rastro. Pero la oscuridad que invocó esa noche, esa oscuridad lo siguió no de forma visible, no como una sombra en la esquina de su ojo. Lo siguió en el silencio de su apartamento, en la frialdad inexplicable de su cama, en la sensación constante de ser observado. Perdió la capacidad de sentir paz. Cada noche, al acostarse, el recuerdo de esa habitación, de esos ojos vacíos y de la presencia que no podía ver, regresaba. El sueño se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse. Se dio cuenta de que al salir de su cama esa noche, no solo había ido a casa de Sofía, había abierto una puerta en su propia alma, y algo se había colado dentro. Algo que se alimenta de su tranquilidad, de su alegría, de su esencia. No se puede revertir. Es una condena silenciosa, un eco eterno de una decisión tomada en la oscuridad. Algunas advertencias no son cuentos de vieja, son mapas de supervivencia trazados con el dolor de quienes ignoraron las señales. Quizás la seguridad de nuestra cama en la noche no es solo física. Quizás es una barrera espiritual, un santuario que nos protege de lo que acecha afuera, esperando una invitación. La próxima vez que suene el teléfono en mitad de la noche, cuando ya estés a salvo bajo las sábanas, recuerda a Leonardo y pregúntate si realmente vale la pena abrir la puerta. Porque hay cosas que, una vez que entran, nunca más se van. Si esta crónica te ha dejado pensando, si ha despertado algo en ti, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y déjame un like si te atreves a mirar en la oscuridad conmigo. Nos vemos en la próxima crónica. And duerme bien. Sí, cuida.